Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy, compartiendo con el arquitecto Raúl Rivera Ortiz, hablando sobre el tema quiero estudiar arquitectura y cuáles son los pasos para obtener una licencia, cómo me hago arquitecto. Así que comentábamos en el segmento anterior, Raúl, en tu experiencia, en tu opinión, ¿es difícil estudiar arquitectura? Bueno, el estudiar arquitectura lo que requiere más que nada es compromiso, porque sí requiere que uno se dedique el tiempo que esté en la escuela eh, en alma, vida y corazón a ese proceso. Es importante entender que como parte de esas condiciones que establece la NAB, hay un estándar de educación que requiere que se enseñen artes liberales, que se enseñe historia, teoría de la arquitectura y comportamiento humano. El diseño cubre la mayor parte del tiempo de la educación, pero también están todas las tecnologías de construcción que tienen que ver con los aspectos de ingeniería que se incorporan en los edificios y finalmente todo lo que tiene que ver con la práctica de la profesión. Así que esa educación nos va a preparar para los aspectos que se tienen que cubrir en la experiencia supervisada, de la cual vamos a hablar ahora. El NCRB tiene un programa que se llama AXP, Architects Experience Program. Antes se llamaba IDP porque se entendía que habían internos en el proceso, ¿verdad? Estamos hablando en efecto de que sí, son estudiantes o recién graduados que van a ir a trabajar a una oficina para adquirir experiencia supervisada. Por lo tanto, antes se consideraba como que era un programa de internado, pero pues esa palabra de interno era un poco difícil de tragar por muchas de las personas que estaban afectadas en el proceso y finalmente pues se logró cambiar el término en vez de Internship Development Program, IDP, a AXP, que reúne quizás un término más aceptable porque es un proceso de experiencia, no necesariamente se tiene que encapsular dentro de ese concepto de internado. Pero es experiencia supervisada porque tenemos que ver que para que la experiencia pueda ser contada, tiene que estar evaluada y certificada por un profesional. Por lo tanto, este programa que incluye similar al aspecto de la educación, que incluye todo lo que tiene que ver con gerencia de la práctica, gerencia de proyectos, programación y análisis de proyectos, la planificación y el diseño de los proyectos, el desarrollo y la documentación de esos proyectos y finalmente la construcción y evaluación de construcción de esos proyectos. Así que son 6 áreas que van a estar representadas en este aspecto de la experiencia supervisada. La ventaja que tiene el programa que establece el NCRB es que nos dirige tanto a los arquitectos en entrenamiento como a los supervisores de esos arquitectos en entrenamiento, las áreas en que es importante que estos futuros arquitectos tengan experiencia supervisada. Fíjate, Raúl, me interesa mucho este aspecto porque por lo que veo, logra de que nos sirve no solamente de mapa, de guía clara, sino de que a través del tiempo estar enfocados en buscar experiencias que nutran
el conglomerado de áreas que tiene que ser experto un arquitecto, de cierta forma. Entonces, es bastante interesante uno poder observar de que de lo contrario, pues entonces un arquitecto recién graduado podría convertirse en un conocedor en cierto aspecto pequeño de la profesión únicamente, que puede ser muy importante, ¿verdad? Puede ser experto, por ejemplo, en los aspectos de project management, fantástico, de gerencia de proyectos. Pero entonces no sería tan chévere de que el arquitecto pues adolezca de otras áreas. Cuando tú te inscribes en este tema del programa de experiencia en arquitectura, el Architecture Experience Program, pues permite esa multiplicidad de conocimiento. Sí, y la realidad es que es un programa que responde a la necesidad de que estos arquitectos en entrenamiento, futuros arquitectos, tengan todas las experiencias necesarias antes de obtener una licencia. Porque una vez tú vas a solicitar y se te concede una licencia, la licencia lo que es una autorización del Estado para que el individuo pueda practicar la profesión de arquitectura individualmente. ¿Okay? Eso significa que esa persona tiene que tener todo el conocimiento adquirido en la educación y todas las destrezas adquiridas en la experiencia para poder tener la responsabilidad primaria sobre proyectos de construcción en el aspecto del diseño de los mismos. Así que, por lo tanto, todos estos otros aspectos que se unen aquí son el resultado de un análisis que se hace sobre la práctica de la profesión cada 7 a 10 años. El NCRB hace un análisis de la práctica de la profesión y esto lo que básicamente conlleva es una serie de encuestas que se hacen a arquitectos, a contratistas, a clientes, a arquitectos comenzando, arquitectos con mucha experiencia y básicamente ese análisis va a establecer cuáles son los requisitos que debe tener ese arquitecto al inicio de su carrera. Y esos aspectos que salen directamente de ese análisis se reflejan en el AXP, en la área de experiencia supervisada que ya mencioné y en las tareas que se incluyen en cada una de esas áreas. De hecho, el programa establece claramente un mínimo de horas dedicadas a cada una de estas áreas y establece unas tareas específicas. Por ejemplo, pues según la gerencia de práctica requiere 160 horas mínimo, el programa establece 16 tareas específicas que tiene que pasar el arquitecto en entrenamiento dentro de ese tema, ¿verdad? Y dentro de esas horas, obviamente no se establece un mínimo de hora por cada tarea, pero se establece que se tienen que cubrir todas las tareas y se establece que el mínimo de hora total de esa área de experiencia tiene que ser, en este caso, 160 horas. Pero si vamos, por ejemplo, a el desarrollo y documentación de proyectos, que es otra de las áreas, estamos hablando de que tenemos 7 tareas, pero que se tienen que completar en 1520 horas. 1520 horas. Exacto. El total de horas para el programa son 3740 horas, que eso básicamente equivale a 2 años a tiempo completo de práctica en la oficina de un arquitecto. Y digo la oficina de un arquitecto porque la realidad es que por lo menos la mitad de esas 3.740 horas tienen que aparecer supervisadas por un arquitecto licenciado. Las otras
pueden utilizarse en otras oportunidades, y las otras oportunidades pues incluyen experiencia bajo otros profesionales que pudieran ser ingenieros o pueden ser arquitectos paisajistas, experiencia en trabajo para contratistas de construcción en el aspecto de diseño, pero también para contratistas de construcción en trabajo de construcción. Así que si el arquitecto en entrenamiento decide trabajar para un contratista como albañil, esas horas de albañil van a ser parte de esa experiencia, pero van a tener que estar certificadas por un profesional que sea licenciado y que pueda constatar que ha pasado por esa experiencia el arquitecto en entrenamiento. Y existen otras posibilidades, como son las competencias de diseño, las colaboraciones con programas comunitarios. Volvemos a ese aspecto de la relación del arquitecto con la comunidad y cosas así por el estilo. Así que ese proceso es un proceso que la realidad debería tomar 2 años, ¿verdad? Pero en realidad el tiempo promedio que le toma a un arquitecto en entrenamiento cumplir con los requisitos de la experiencia es 4.4 años, de acuerdo a los números que tenemos del 2019. 4.4 años. Eso es así. Y típicamente la edad que comienza un arquitecto en entrenamiento a reportar experiencia es 25 años. Si nos vamos a un programa de 6 años, 4 y 2, pues básicamente eso le da más o menos que un arquitecto en entrenamiento se gradúa. Y la edad para completar es típicamente 29 años. Así que tenemos que entender que el proceso de la experiencia supervisada toma tiempo. Y por lo tanto, pues, mientras más temprano se comience con esto, mejor. Tenemos la ventaja de que se ha autorizado a que los estudiantes, mientras están estudiando, pueden comenzar a acumular horas. Eso es posible. Sí, es posible. La realidad es que no es necesario, no necesariamente van a estar trabajando a tiempo completo, por lo tanto, estamos hablando de pocas horas, pero sí el tiempo que se dedica a trabajar bajo la supervisión de un arquitecto durante el proceso en que los estudiantes están todavía en la escuela de arquitectura, acumula horas hacia el programa de experiencia supervisada EXP. Así que prácticamente uno puede estar quizás resumiendo que esa formación universitaria, que a veces se comienza a los 17, 18 años, se extiende a mediados de los 20, ¿verdad? De esas edades, y prácticamente podemos entender de que un arquitecto en formación continuará, se graduará y estará obteniendo esta práctica profesional por los siguientes años hasta básicamente sus 30. Ahí justamente 29, 30 años. Ahí entonces que ya entendemos que quizás terminó de completar los requisitos en hora, si es que lo ha hecho utilizando este panorama completo. Sí, de hecho, a nivel de las 54 jurisdicciones de los Estados Unidos, el tiempo normal que toma, o sea, el tiempo promedio, vamos a decir, que le toma a un individuo
desde que comienza su educación en la Escuela de Arquitectura hasta que se licencia, son 12.7 años. Bien, 12.7 años. Sí, Y eso incluye entonces, también el tiempo que van a dedicar a pasar los exámenes de las reválidas, de lo cual hablaremos más adelante. claro, en el próximo Este, segmento. pero es importante entender que el compromiso que hace un individuo cuando quiere seguir la carrera de arquitectura es un compromiso que toma tiempo. Y además del tiempo, yo diría que toma compromiso y algo de talento también, es la realidad. Eh, de hecho, normalmente, si el talento no se desarrolla durante el proceso de la educación, pues eventualmente no hay no se completa el proceso completo hasta ser arquitecto. Así que yo pienso que todos los procesos que se van estableciendo para el control de la calidad de la educación y de la preparación del profesional eh, establecen los requisitos mínimos que tiene un individuo para poder trabajar como arquitecto y para que el público se sienta confiado de que ese individuo sí tiene las destrezas y el conocimiento necesario para así hacerlo. Así es. Pues Tenemos, bueno, tenemos que ver que completar el programa de experiencia normalmente toma 4.4 años, como había mencionado, pero en Puerto Rico tenemos los datos específicos. Eh, el, el, tiempo, eh, el tiempo que toma completar la experiencia supervisada son 5.1 años, o sea, un poco más que lo que toma generalmente en el resto de la nación. ¿a Y qué eso puede pues responder eso, deberíamos, Raúl? perdón. ¿A qué puede responder ese dato? Bueno, yo pienso principalmente ha habido muchos años recientemente en los cuales las oficinas de firmas de arquitectura no necesariamente han tenido la capacidad de absorber la cantidad de estudiantes que estamos graduando. O sea, hay un poco de desfase entre el producto que sale de las escuelas de arquitectura en términos de cantidad de estudiantes que graduamos versus las oportunidades de empleo que hay localmente. Por eso tenemos la condición de que muchos arquitectos en entrenamiento que se gradúan en Puerto Rico, eventualmente van a hacer estos programas de experiencia supervisada en otros lugares dentro de los Estados Unidos. Este, y, y eso pues representa un poco lo que vemos aquí, que los estudiantes quizás no consiguen el trabajo que necesitan para ir adelantándolo, los que se gradúan posiblemente no consiguen las oportunidades de empleo tampoco localmente, y cuando venimos a ver, pues les toma más tiempo, porque no tienen la posibilidad de tener ese continuo de trabajo para cubrir las 3.700 y pico de horas. Impresionante. Pero en efecto, esto es un proceso muy necesario que seguiremos comentando en el próximo segmento del programa, donde estaremos enfocándonos sobre el tema de la reválida de la arquitectura. Ese examen importante que naturalmente pues estaremos dedicándole el segmento completo a él. No sin antes invitarlos a que pasen por los portales de las redes sociales que estamos transmitiendo este programa, después que sale al aire aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, como YouTube y también por Facebook,
donde ustedes pueden entrar y obtener datos con contestación de primera al hacer comentarios y también hacer preguntas. También es una muy buena base de datos para observar programas previos. Así que vamos ahora a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. No se retiren.